Hoy han realizado las pruebas los árbitros de Nacional y las pruebas físicas que tienen que realizar todos los árbitros, tanto de segunda B como tercera y así, consisten en, primero, unas pruebas de velocidad, son sprints de 5 por 30 metros, tienen que realizar 5 sprints de 30 metros consecutivos con un descanso entre sprints de 1 minuto. Una vez que finalizan los sprints, tiene un tiempo de recuperación de unos 8 minutos aproximadamente y luego hacen la prueba de triax, que se llama, que es una prueba en la cual del recorrido de la cancha de fútbol sala de 20 metros hacen una serie de sprints hacia adelante y laterales, sprint, lateral, así hasta 12 minutos, que va aumentando la velocidad a medida que va la prueba hacia adelante. Y para finalizar la tercera prueba lo que realizan es una prueba de agilidad-velocidad, que le llamamos la T, que es una prueba en la cual tienen que ir en 20 metros, o sea 10 metros y 10 laterales, tienen que hacer en unos 11 segundos unas pruebas de velocidad. Pues el resultado de las pruebas ha sido bastante satisfactorio, han conseguido superarlas todos, sobre todo no ha habido lesiones y nada, pues otra temporadita más que comenzamos, con ganas ya. Bueno, las pruebas han ido bien, estamos aquí un año más y bueno, después del verano y de haber desconectado, haber disfrutado un poquito, pues ya estamos aquí otra vez. Han ido bien las pruebas, le hemos dado todo y nada, preparados para el nuevo curso.